las partes componentes de una línea de transmisión. Vamos a empezar con soporte de la misma. Eso quiere decir que el punto A de uno de los puntos del conductor y B, que es la sujeción del otro punto, están a la misma altura. Entonces colocamos el conductor en ambos puntos, en el punto A y en el punto B, y entonces se forma la curva de la catenaria. Y como quiera que está a las mismas alturas, entonces el punto más bajo de la catenaria es el punto O, y entonces podemos solamente analizar la mitad que está en la parte derecha, y la otra lo deja porque ya es igual, es exactamente simétrico, de tal forma que nuestro sistema de ejes coordenados va a ser Y, O, que está en la parte inferior de la catenaria, y X. Entonces esa parte vamos a analizar. Entonces, para que la curva se mantenga, en el punto O jalamos con una tensión de conductor T. Como que estamos jalando de O, vamos a llamarlo TO. Es el esfuerzo horizontal. Luego hay el esfuerzo vertical, que es en base a P, que P es el peso unitario del conductor. 1 metro, ¿cuánto pesa? Eso es P. Entonces, es la longitud del conductor. P por S es el esfuerzo vertical. Entonces ya tenemos el horizontal vertical y la hipotenusa es el esfuerzo tangente a la curva. Que en este caso es T. Si unimos el punto A y B, entonces con el sistema de coordenadas en Y tenemos una intersección. De ese punto hasta O es lo que llamamos flecha. La distancia entre A y B ya sabemos que es el vano. La distancia de A a B. Entonces, de la distancia del cruce de la coordenada A o es flecha. Y de O es H sub S, la distancia de seguridad, de tal forma que la distancia de seguridad y la flecha sumando va a ser la altura de la torre H. Entonces, con eso tenemos el gráfico correspondiente. Entonces vamos a pasar 1, 2, 3 hojas, 3 láminas, y vamos a ir a la ecuación de cables suspendidos, cálculo de flechas. Por favor, al inciso A, ecuación de cables suspendidos en conductor en vanos nivelados, cálculo de flechas. Eso es lo que hemos explicado también. Entonces esto más parece trigonometría. Entonces, primero tenemos el triángulo que hemos dicho, ¿no es cierto? El horizontal es T0, el vertical P por S, y la hipotenusa es T. Entonces, como que T es tangente y en el punto B también es tangente, entonces vamos a llamarlo TB. Entonces, el triángulo, y entonces el ángulo que se conforma con la hipotenusa es alfa, de tal forma que primero calculamos tangente de alfa, va a ser igual a por S sobre T0, cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso lo hemos llamado Z, y entonces esa Z lo diferenciamos con dz, D0, y como quiera que dy dx es igual a dx cuadrado sobre dy cuadrado, entonces podemos decir que dz igual p sobre t0 raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. Luego juntamos z a un lado y el resto al otro, pues le obtenemos dz, el denominador raíz cuadrada de 1 más z cuadrado, igual a p sobre t0 por dx. Entonces, eso hacemos y luego integramos. Entonces integramos y la integral es el logaritmo natural de más menos z más 1 más raíz cuadrada de 1 más z raíz cuadrada de 1 más z cuadrado, igual a
P por S, que es constante, y la integral de dx es solamente x. Entonces tenemos ya las dos. Entonces, como quiera que aquí hay más menos, entonces hemos dividido en uno positivo y otro negativo. Como son dos, entonces el uno es positivo y el otro negativo. Y teniendo eso, restamos miembro a miembro. Entonces el sustrayendo lo cambiamos de signo, por eso que se vuelve solamente 2z igual e elevado a p sobre t0x menos e menos elevado a p sobre t0x. Entonces, si es que de esos despejamos z nomás, entonces va a ser e elevado a p sobre t0 por x menos e elevado a menos p sobre t0x sobre 2. Sobre 2. Y por trigonometría, que eso es igual a seno hiperbólico de x sobre c. De x sobre c. Ya que c es p sobre t0. Entonces sería seno x sobre c. Ahora es este valor, integramos, y entonces tenemos y sobre t0 sobre p, que es igual, y igual t0 sobre p, que es la constante, y la integral es coseno hiperbólico. Del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de x sobre t0p y una constante de integración. Para calcular la constante de integración, si x es igual a 0 y y igual a 0, estamos en el origen, el coseno hiperbólico de 0 va a ser igual a 1. Entonces, con eso tenemos y t0 coseno hiperbólico sobre c menos 1. Entonces, la ecuación de la catenaria va a ser igual y igual c, paréntesis, coseno hiperbólico x sobre c menos 1, c hemos sacado afuera. Es la ecuación exacta de la catenaria. Si es que queremos esta ecuación exacta, con esto podemos calcular perfectamente, no hay ningún problema. Si es que queremos desaparecer el coseno hiperbólico, entonces lo desarrollamos en una serie. El coseno hiperbólico de x es igual a 1 más x cuadrado, x a la cuarta, etc. Los x elevado a las potencias pares. Entonces eso hacemos, coseno hiperbólico de x sobre c, 1 más x cuadrado sobre 2 veces c al cuadrado, más x a la cuarta, etc. Entonces nosotros vamos a tomar solamente los dos primeros sumandos. El 1 más x cuadrado 2 veces c. Entonces eso más consideramos, el resto lo despreciamos. Y con eso en vez de coseno hiperbólico colocamos y nos vamos a tener que y es igual a x al cuadrado sobre 2 veces c. Ahora, si queremos, c también podemos hacer desaparecer, reemplazar. Pues sería y igual a p x al cuadrado sobre 2 veces p 0. Entonces, esta es la ecuación de la parábola. Entonces tenemos la ecuación exacta y la ecuación de la parábola. Las dos son aplicables. Ahora, quiera que nuestro sistema simétrico hemos calculado solamente una mitad, entonces para calcular toda la cosa, vemos que el valor de y, con y tenemos que ir hasta la parte de arriba, y va a ser igual a a partido por 2. Y si x es igual a, a es a partido por 2. Si x es igual a partido por 2, justo estamos en la parte de arriba, entonces la y se vuelve la flecha. Entonces la flecha en la ecuación exacta sería f igual c raíz coseno hiperbólico, no raíz, sino, perdón, paréntesis, de nuevo,
F sería igual a C, paréntesis, coseno A sobre 2 veces C menos 1. Esa sería la ecuación de la flecha. En la ecuación exacta. En el caso de la parábola, sería F igual a P a cuadrado sobre 8 veces T, 0. Hasta como ya tenemos la ecuación de la flecha con exacta y la ecuación de la flecha con la parábola. Ahora simplemente para ver cuánta diferencia entre las dos ecuaciones, más tenemos un ejemplo con cuando el vano es 350 metros, el vano es 350 metros, en el otro lado la flecha es igual a 7.75, 7 metros con 75 centímetros con la ecuación exacta y con la catenaria 7.74. Es decir, que la diferencia es apenas 1 centímetro. Es apenas 1 centímetro, cosa que es despreciable y aceptable. Podemos utilizar la ecuación con cualquiera de las dos ecuaciones. Si el vano sería 1000 metros, es 1 kilómetro, es grande. Entonces, la flecha sería 63 metros con 57 centímetros. Y con la parábola sería 63 metros punto 23. Ya de 30 centímetros simplemente. Pero como son 1000 metros, es 1 kilómetro, entonces eso no tiene mucho significado, por eso es que podemos nomás utilizar cualquiera de las dos ecuaciones en forma igual. Ya hemos calculado las flechas, ahora vamos a ver el cálculo de las longitudes de los cables. El cálculo de las longitudes de los cables, esto sí, de geometría analítica, ustedes saben la ecuación de la longitud de cualquier curva, la longitud es igual a la integral de este x1 hasta x2 de raíz cuadrada de y cuadrado más dx cuadrado, dx. Nosotros sabemos que dy sobre dx, habíamos dicho que era igual a z anteriormente, y eso era igual al seno hiperbólico de x sobre c. Entonces, eso reemplazamos. Entonces, aquí hay una ecuación parecida a la Pitágoras, pero que en este caso, cuando es seno hiperbólico, no es la diferencia de los cosenos hiperbólicos. Coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación. Y de esas empezamos, entonces, la integral que vamos a tener que hacer para calcular la longitud es L integral de este x1 hasta x2 de coseno hiperbólico x sobre c. Ustedes saben que la integral, cuando es coseno, es seno. Cuando es seno, es coseno. En este caso, L sería integral de este x1 hasta x2, coseno hiperbólico. Entonces, la integral va a ser L igual a c a la constante por seno hiperbólico x sobre c. Entonces, ahora si queremos calcular la longitud de todo el vano, entonces x va a valer 2 veces a, ¿no es cierto? Todo el vano. No 2 veces a, una sola vez a, todo el vano. Todo el vano. Con eso, L va a ser igual a 2 veces c, seno hiperbólico de a, en vez de x, a sobre 2 veces c. Es la ecuación exacta de la longitud de la catenaria. Igual forma que en el caso anterior, si queremos hacer desaparecer la función seno hiperbólico, escribimos L 2 veces C, que ya eso hay, y el seno hiperbólico es la suma de X a las potencias impares, X1, X3, 5, 7, etc. Entonces va a ser A sobre 2 veces C, todo elevado a 1, A 2 veces C al cubo, y 3, y así sucesivamente. Aquí vamos a considerar solamente los dos primeros sumandos. Los dos primeros sumandos. Entonces, L va a ser igual a más A al cubo sobre 24 veces C al cuadrado.
Esa sería la ecuación de la longitud del vano, de la longitud de la catenaria. Ahora, si queremos hacer desaparecer C, entonces es igual a al cubo P al cuadrado 24 veces T0 al cuadrado. Y finalmente, es que queremos incluir en esto la flecha, que ya hemos calculado, flecha en vanos nivelados. La flecha en vanos nivelados será A al cuadrado por P sobre 8 veces T0, ¿no es cierto? Eso reemplazamos y la longitud en la pared sería igual a más 8 veces la flecha al cuadrado sobre 3 veces A, sobre 3 veces A. Entonces, de igual forma, acá tenemos dos ecuaciones, una la exacta y otra la parabólica, que es un poquito, hemos despreciado algunos parámetros de la serie, pero hacemos el mismo ejercicio que el caso anterior para ver cuáles son los valores cuantitativos que nos da cada ecuación. Entonces, por ejemplo, si tenemos la siguiente página, ¿no? Si tenemos un ejemplo 3-4, si tenemos un vano de 350 metros, entonces la longitud con la ecuación exacta va a ser 350 metros punto 4573. 350 metros 4573. Y con la catenaria va a ser 350 45 72. En realidad, casi al milímetro con la cuarta valor de 100 no se nos hace diferentes. Es prácticamente igual. Ahora, si el vano sería 1000 metros, entonces el vano sería 1000 metros, la longitud de la catenaria sería 110 metros con 69 centímetros, con la ecuación exacta. Y con la catenaria sería 110,66. Varía 3-4 centímetros simplemente. Entonces, una conclusión que podemos llegar es que ambas ecuaciones dan valores casi iguales, con valores diferenciados despreciables. Eso por una parte. Y el otro, lo raro, es de que si teníamos un vano de 350 metros, es la distancia horizontal, ¿no es cierto?, desde A hasta B. Entonces, y la catenaria, que es una curva que va por debajo, solamente aumenta 45 centímetros, porque la longitud es 350,45. Casi medio metro nomás aumenta. Es poca es la diferencia entre la longitud del vano y la longitud completa de la catenaria. En el otro caso de los 1000 metros, en 1000 metros, que es un kilómetro, 1000 metros la distancia del vano, la longitud del conductor de la catenaria es 110, son 10 metros nomás que se incrementa. 10 metros nomás que se incrementa. De tal forma que es prácticamente un 1%, 2%. Nosotros al contratista, cuando para que construya, le damos el conductor y él no cree que es así poco. Entonces tenemos que darle un poco más, un 3, un 5% más adicional para que pueda trabajar. Entonces ahora, en la siguiente página, damos soportes a alturas diferentes. Soportes a alturas diferentes. Estamos bien, ¿no? Ahora vamos a ver soportes a alturas diferentes. Entonces, en este caso, los soportes, un soporte es en el punto A y el otro en el punto B. Ahora, resulta que como son alturas diferentes, A y B no están a la misma altura, sino que B está más debajo. Hay una diferencia
de H igual a B. H. Entonces, cuando es esto, lo primero que vamos a considerar es de que si es que este punto B lo continuamos la catenaria imaginariamente en el espacio, llegamos hasta el punto B', hasta el punto B'. Y el punto B' está a la misma altura que el punto A. Entonces es como si sería una ecuación, vamos a la misma altura. Entonces, pero para ello lo que hemos hecho, que del punto A hasta el punto B era el vano A, el real A, el vano A. Y como quiera que hemos llevado hasta B', hemos incrementado un pequeño tramo que es A'. A'. Este A' multiplicado, sumado por A, nos da el vano total imaginario, que sería el vano equivalente, vamos a llamarlo, equivalente, AE. Entonces, AE es igual a A más A'. Entonces, teóricamente, como este es un vano nivelado, ya tenemos la flecha, el F, pero como quiera que es, hay que considerar que es la flecha del vano equivalente. Entonces, F sub E, de la flecha del vano equivalente. Ahora, cuando era vano equivalente, cuando era vano a la misma altura, entonces decíamos que la flecha es la vertical desde el punto más bajo de la catenaria hasta el cruce con la horizontal de A a B. Eso decía. Entonces, otros decían también que si es que la línea de los puntos de apoyo A, B, esa paralela, lo hacemos tangencialmente a la catenaria, entonces, en el caso de las flechas nivelados, nos decían que esa es la vertical a esa línea, es la vertical. Otros decían es el ángulo de 90 grados. Es el ángulo de 90 grados. Y otros decían que el punto más bajo de la catenaria, hacemos una horizontal hasta la altura del otro punto de sujeción B, esa altura es también flecha. Estos eran tres conceptos que habían, y los tres pero eran lo mismo. Pero en este caso, en alturas diferentes, ya no es lo mismo. Entonces tenemos el punto A y B. Entonces, si es una línea inclinada, esa línea inclinada lo hacemos una paralela tangente a la catenaria, y entonces, en ese punto que es la tangente a la catenaria, la vertical es F sub S. Es la flecha, vamos a llamarla F sub S, la vertical. Ahora, si es que hay en esa cosa, hacemos un ángulo de 90 grados con esa línea, va a ser de 90 grados, esa va a ser F sub S prima. Va a haber una pequeña diferencia. Entonces, hasta el momento ya tenemos dos flechas en vanos diferentes, de alturas diferentes, y el último, la altura, el punto más bajo de la catenaria, hacemos una horizontal que va por la X, y entonces de ese punto hasta el punto de sujeción B de la catenaria, eso sería F sub 0. F sub 0. Entonces tenemos esos tres tipos de flechas en este caso, y dependiendo de la topografía vamos a usar el uno, el otro o el otro, así que no es que estamos calculando sin motivo. Entonces tenemos la vertical F sub S, la perpendicular F sub S' y la horizontal F sub C. Serían tres flechas en los vanos de alturas diferentes. Entonces, antes de calcular la flecha y la longitud, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el punto de sujeción A, hay tres fuerzas. Uno es la vertical, ¿no es cierto? La vertical, hacia arriba, que vamos a llamarlo V sub A.
V sub A. La horizontal sigue el T0, ¿no es cierto? Es la constante, la tracción horizontal T, y como bien parte de 0, entonces T sub 0. Y la que es tangente, tangente a la catenaria en el punto T va a ser T sub A. Tenemos las tres fuerzas. Vertical V sub A, la horizontal T sub 0 y la tangente T sub A. Lo mismo ocurre en el punto B. Está a un nivel inferior. En el punto B hay una fuerza vertical V, que vamos a llamarlo V sub B. La horizontal T0 sigue la misma, y tenemos también la tangente, que es T sub B en este caso, T sub B. Entonces, primeramente vamos a calcular el T sub 0, conocemos. Es la tracción con la cual hemos salido nosotros. Entonces, sabemos cuánto es. Sabemos con cuánto hemos hablado. Lo que sí no sabemos cuánto es la vertical A y la tangente A. Tampoco sabemos la vertical B y la tangente B. Entonces, primero eso vamos a calcular. Entonces, primero calculamos H, que es la diferencia de alturas, la diferencia de alturas de los puntos de sujeción. H sería igual a Y1 menos Y2, y ya sabemos cuánto es. La ecuación de la catenaria en la forma exacta sería Y coseno hiperbólico de X sobre C menos 1, y menos el coseno hiperbólico X2 sobre C1 menos 1. Acá hay que hacer diferencia del X. Hay X1 y hay X2. ¿Por qué? Porque hay Y1 y Y2, o sea, son dos puntos de diferentes alturas. Entonces, eso tenemos. Esa ecuación H ya sabemos. Y esa la podemos transformar. Sería H igual a 2 veces C, seno hiperbólico del coseno, estamos transformando del coseno al seno hiperbólico, X1 más X2 sobre 2 veces C, por seno hiperbólico X1 menos X2 sobre 2 veces C. Entonces, con eso ya hacemos desaparecer la resta. Entonces, hay simplemente dos productos. Entonces, ahora pues sabemos que X1 más X2 es igual al vano original. Y X1 menos X2 es lo que hemos incrementado, es el A', lo que hemos incrementado en el espacio cuando el punto P hemos subido hasta B', ¿no es cierto? Entonces sería H igual 2 veces C, seno hiperbólico de A sobre 2 veces C, por seno hiperbólico de A' sobre 2 veces C. Ya simplemente despejamos el A' porque es lo que no sabemos. El A conocemos, el vano, nuestro vano original A conocemos. C también conocemos, es T0 de P. ¿No es cierto? Sabemos con cuánto hemos jalado y el peso unitario del conductor también sabemos, y por lo tanto despejamos seno hiperbólico, y entonces vamos a el 1 sobre coseno hiperbólico es el cosecante hiperbólico de A sobre 2 veces C. Ahora, para no entrar en tanto conflicto, vamos a hacer desaparecer los senos hiperbólicos. El seno hiperbólico y el 1 sobre seno hiperbólico es el cosecante hiperbólico. Entonces, estos dos vamos a hacer desaparecer. Entonces, seno hiperbólico lo hacemos los exponentes a impares, 3, 5, 7, etc. Y el cosecante hiperbólico, que es un poquito más complicadito, pero abajo lo tenemos. Y entonces, teniendo eso, en el caso anterior hemos solamente calculado los dos primeros términos, ¿no es cierto? Ahora inclusive vamos a ser más complicaditos y vamos a tomar solamente los primeros términos. Los primeros términos solamente. Y con eso calculamos el A'. Que va a ser igual a 2 veces HC sobre A. A' va a ser igual a 2 veces H sobre C sobre A.
Entonces, teniendo A', y conocemos cuánto es A, nuestro vano, podemos calcular nuestro vano equivalente, que es la suma de los dos. Es la suma de los dos. El vano equivalente va a ser igual a A más 2 veces H por C sobre A. Entonces hemos calculado nuestro vano equivalente. Ahora, con eso vamos a nuestro gráfico, y vemos que el esfuerzo vertical, ¿qué es? El esfuerzo vertical en el punto A, el punto vertical en el punto A donde está sujeto el conductor, es el punto de la estructura. Entonces, ese esfuerzo vertical baja hasta el punto más bajo de la catenaria, y ese punto es el vano equivalente partido por 2, es la mitad del vano equivalente. Y eso hay que multiplicarlo por el peso unitario del conductor. Entonces sería el esfuerzo vertical en el punto A. Entonces, acá simplemente el vano equivalente a E ya tenemos calculado, eso reemplazamos, y con eso el V sub A va a ser igual a AP partido por 2 más HT0 partido por H, por A. De nuevo, el esfuerzo vertical en el punto A va a ser igual al vano, el peso unitario del conductor sobre 2, más H, la altura de la separación de los puntos sobre sujeción A y B, H por T0 sobre A. Ese sería el vano, el peso del vertical en el punto A. En el punto A. Ahora, en igual forma vamos al gráfico y vemos cuánto vale el esfuerzo vertical en el punto B. Es el que está más abajo, ¿no es cierto? Entonces, ese valor es igual a la mitad del vano equivalente, pero tenemos que quitarle el sectorcito que le hemos aumentado, el A'. Entonces, el vertical en el punto B va a ser, paréntesis, 1/2 del vano equivalente menos A'. Y obviamente que eso tenemos que multiplicar por P, por el peso unitario del conductor, y con eso tenemos el esfuerzo en el punto B. Entonces, aquí simplemente reemplazamos el valor de AE, que ya conocemos, el vano equivalente que hemos calculado, y también el A', también hemos calculado. Eso reemplazamos, y finalmente el esfuerzo en el punto B, el P sub B, va a ser igual a AP partido por 2 menos H de 0 entre A. Ese sería el factor, la ecuación del esfuerzo vertical en el punto B. Entonces ya hemos calculado B sub A y B sub B. Ahora nos faltaría la ecuación del esfuerzo tangencial. Entonces, por ejemplo, en el punto A, en el punto de sujeción A, hemos hecho ahí el esfuerzo vertical A. Hay el esfuerzo horizontal T0. Estamos pasando a la siguiente página, ¿no? T sub 0. Y justo la hipotenusa es la tangente a la catenaria que llamamos T sub A. T sub A. Entonces, este es un triángulo rectángulo en el cual la hipotenusa es T sub A, lo que no conocemos. B sub A y acabamos de calcular. Y el T sub 0 es nuestra tracción con la cual hemos jalado nuestro conductor, así que también conocemos. Entonces, lo que no conocemos es T sub A, es lo que vamos a tratar de calcular. Eso es fácil porque es un triángulo rectángulo. Entonces, T al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. T sub A al cuadrado es igual a T sub 0 al cuadrado más V sub A al cuadrado. De ahí despejamos T sub A, va a ser raíz cuadrada de 1 más V sub T0 al cuadrado. Y ese valor, el 1, la raíz cuadrada de 1 más V sub A sobre T0 al cuadrado, es raíz cuadrada,
lo reemplazamos por una serie binomial. Entonces, tenemos serie binomial 1A, 1 medio BA sobre T0, eso al cuadrado, menos 1, 2 sobre 2 por 4, y raíz de B sub A sobre T sub 0, eso elevamos a la cuarta. En igual forma que en los casos anteriores, vamos a considerar solamente los dos primeros términos. Los dos primeros términos, entonces T sub A va a ser igual a 1 más 1 medio y raíz cuadrada, el cuadrado de B sub A sobre T0. Ya despejamos TA, entonces reemplazamos a la ecuación de arriba, y finalmente T sub A, es lo que estamos escribiendo, es igual a T0 más la flecha del vano equivalente por P. Entonces ya tenemos la ecuación de la ecuación del esfuerzo tangencial en el punto A, y lo mismo en el punto B, el punto que está más abajo, el punto que está más abajo que A. Entonces es lo mismo, no vamos a repetir, lo mismo es el mismo triángulo rectángulo, solamente que en vez de TA va a ser TB, y entonces eso va a ser TB igual a T0 más paréntesis F vano equivalente menos H por P. TB, repitiendo, es igual a T0 más paréntesis F equivalente menos H, cierre paréntesis por P. Entonces, con eso hemos calculado lo que queríamos, ¿no es cierto? Los dos esfuerzos verticales, los dos esfuerzos tangenciales a la curva, a la catenaria. Está claro, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente. 3.21, longitudes de cables en vanos desnivelados. Primero vamos a calcular ahora las longitudes. En el anterior caso, primero hemos calculado la flecha y luego las longitudes. Ahora va a ser al revés. Primero las longitudes de los cables en vanos desnivelados y después decir las flechas. Entonces acá un poquito vamos a explicar el procedimiento. Resulta de que el punto A está un punto más bajo, el punto de sujeción de la catenaria, y el punto B está más alto. Como son desnivelados, no están a la misma altura, sino que hay una diferencia de altura entre ellos. Entonces, en el caso anterior, nuestra coordenada estaba en el punto más bajo de la catenaria, ¿no es cierto? El punto O. Entonces, pero en este caso, como quiera que nuestra ecuación ya no es simétrica, ya no es la mitad, sino que eso ya no podemos utilizar. Entonces, unimos el punto A y B a los puntos de sujeción y hacemos una paralela que pasa por la tangente inferior de la catenaria. Y entonces, ese es el punto P, y del punto P la vertical sería F sub S, la flecha F sub S. Y la perpendicular a eso, los 90 grados, sería F sub S prima. F sub S prima. Y finalmente, del punto O, del punto más bajo de la catenaria, si hacemos una horizontal, entonces vamos hasta el otro extremo, hasta la altura del punto de sujeción A, y entonces esa altura sería F sub 0. F sub 0. Las tres flechas que hemos dicho en los vanos desnivelados.
Entonces, ¿cuál es la filosofía? Tenemos la ecuación del vano nivelado de la catenaria, que era igual a y igual c coseno hiperbólico x sobre c menos 1, ¿no es cierto? Entonces, pero como quiera que ahora no podemos utilizar eso, la ecuación no va a partir en O, en origen, sino que vamos a bajarlo. C prima, de O hasta, no, de O vamos a bajar el valor de C hasta O sub 1 hacia abajo. Luego eso a la izquierda x0 y de ahí vamos a ir hasta el punto A. La ecuación tiene que partir en el origen de la curva. Tiene que empezar en A. Entonces, nuestra ecuación va a empezar en las coordenadas y, va a bajar al punto A, y el punto A va a ir a X. Ese sería nuestro sistema de coordenadas. Entonces, es lo que vamos a hacer. Primero vamos a bajar nuestra ecuación, del punto O hasta el punto O', O sub 1, de O a O sub 1. Y luego eso nos vamos a la izquierda, vamos a x0 y luego hacia A. Entonces, para bajar de O a O sub 1, simplemente la ecuación va a ser y1 igual c1 coseno hiperbólico x sobre c. Ya no va a ser menos c. Justo ese c es lo que estamos bajando. Lo que estamos bajando. Ahora, esa ecuación en el sistema de coordenadas y a x sería, dos veces va a poner una sexta, va a ser igual a y igual a c, paréntesis, coseno hiperbólico de x menos x0. X0 es lo que estamos viendo a la izquierda. Coseno hiperbólico sobre x menos x0 sobre c, menos coseno hiperbólico de x0 sobre c. Con eso nuestra ecuación está partiendo del punto A. Ahora, si es que a eso reemplazamos los valores del punto B, ¿cuánto es su X, cuánto es su Y? Su X es igual a y su Y es igual a B, ¿no es cierto? Entonces el punto B tiene su X y Y, va a ser igual a B, la A va a ser igual, la X va a ser igual a A y su Y va a ser igual a B. Eso reemplazamos en la anterior fórmula, entonces la Y se vuelve el punto B. Igual va a ser a C, coseno hiperbólico, en vez de X va a ser A menos X0 sobre C, menos coseno hiperbólico X0 sobre C. Entonces, con eso tenemos la ecuación de nuestra catenaria en el punto B, en el punto de supresión B. Ahora, nuevamente vamos a acordarnos de trigonometría. La longitud de cualquier curva, L, es igual a la integral de x1 hasta x2 de raíz cuadrada de x al cuadrado más dy al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces eso reemplazamos en este otro y entonces habíamos indicado que eso era igual a coseno hiperbólico de x menos 0, coseno hiperbólico x menos x0 sobre c. ¿No es cierto? Porque habíamos dicho que el coseno al cuadrado menos seno al cuadrado es igual a 1. Entonces, con eso hemos dicho que eso va a ser igual a coseno hiperbólico x menos x0. De tal forma que para obtener la longitud L va a ser igual a la integral, en este caso de 0, ¿no? Porque de 0 hasta la longitud A. Integral de 0 hasta A de coseno hiperbólico de x menos x0 sobre c de x. Ayer no me sentó yogur, ¿no? Eso integramos
Eso integramos y entonces va a ser, la longitud va a ser igual a C, paréntesis, seno hiperbólico de A menos X0 sobre C, más seno hiperbólico X0 sobre C. Cerramos paréntesis. Teóricamente, esa sería la ecuación de la longitud de la catenaria en forma exacta. Pero lamentablemente esta ecuación no podemos todavía usar porque hay muchas incógnitas. C es T0 sobre P, entonces tenemos todavía que un poquito desaparecer las incógnitas. Entonces, lo que vamos a hacer esto es a esta ecuación L, esta ecuación L de la longitud, vamos a elevarlo al cuadrado. Vamos a elevarlo al cuadrado. Y entonces la suma de los cuadrados, a ver, para desaparecer, vamos a hacer el primer término al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿no es cierto? Entonces, eso hacemos con L al cuadrado. Y también vamos a hacer B al cuadrado, que tenemos más arribita en la ecuación. Pero esta es esta, ¿no es cierto? Entonces esto sería el cuadrado del primer miembro menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Eso también elevamos al cuadrado y hacemos la diferencia L cuadrado menos B cuadrado. Y con eso, haciendo las simplificaciones correspondientes, va a ser igual L cuadrado menos B cuadrado igual a 2 veces C raíz menos 1 más coseno hiperbólico de A sobre C. El menos 1 coseno, menos 1 más coseno hiperbólico es igual a 2 veces seno hiperbólico al cuadrado sobre 2 veces A. Eso de trigonometría sabemos. Eso reemplazamos. Tenemos L cuadrado menos B cuadrado igual a 4 veces C cuadrado seno hiperbólico al cuadrado de A sobre 2 veces C. Ya es fácil, queremos calcular L, ¿no es cierto? Entonces, el menos B lo pasamos al otro lado, entonces L al cuadrado, eso va a ir a sacar raíz cuadrada, otro término, de tal forma que L, la longitud de un vano desnivelado, va a ser igual a raíz cuadrada de B cuadrado más 4 veces C cuadrado por seno hiperbólico al cuadrado de A sobre 2 veces C. Sobre 2 veces C. Es la ecuación de la longitud del vano en una catenaria de vanos a diferentes alturas. Es la ecuación exacta. Ahora sí, ya nos hemos acostumbrado a hacer desaparecer el coseno hiperbólico, la función hiperbólica. Entonces, en la siguiente página tenemos la ecuación L cuadrado menos B cuadrado en función del coseno hiperbólico. Y eso, el coseno hiperbólico, lo vamos a desglosar en una serie. Y en este caso, el coseno hiperbólico, la serie son los exponentes los exponentes pares. Al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, etc. Y solamente vamos a tomar los dos primeros términos. Más 1 más A al cuadrado sobre 2 veces C. Solamente eso. Y con eso hacemos la resta y despejamos L. Es lo que estamos queriendo calcular. L sería raíz cuadrada de B al cuadrado más A al cuadrado, paréntesis, 1 más A al cuadrado sobre 2 veces C al cuadrado. Cerramos paréntesis. Es la ecuación de la longitud en función de la parábola. En función de la parábola. En igual caso que el anterior,
para ver cuál es la diferencia entre la ecuación exacta y la ecuación parabólica, hacemos un ejemplo. Si es que nuestro vano es 350 metros, el ejemplo 3.6, el vano es 350 metros, con la ecuación exacta de 350, la longitud sube a 352.7327. Sube apenas 2 metros de longitud, pero calculando con la ecuación parabólica, 352.7322. Es decir que es prácticamente igual, décimo centímetro, hasta el milímetro es igual. El cuarto valor es el que varía de 2 a 7. Es prácticamente igual, es despreciable la pequeña diferencia. La pequeña diferencia. Ahora, como ya conocemos la longitud, vamos a calcular recién las flechas en vanos inclinados. Las flechas en vanos inclinados. Habíamos dicho que en vanos inclinados tenemos 3 flechas, ¿no es cierto? Hacemos la paralela a los puntos de sujeción A y B. Entonces la vertical es Fs, la perpendicular es Fs', y la horizontal con A va a ser F sub 0. Son las tres flechas. Las tres flechas. Primero vamos a calcular con F sub S, es la vertical. La vertical. Como quiere que esté un poquito más complicadito, simplemente vamos a calcular la ecuación parabólica. La ecuación parabólica. En la ecuación exacta habíamos dicho, la anterior, hace ratito cuando estuvimos calculando, y es igual a C coseno hiperbólico x menos x0 sobre c menos coseno hiperbólico x0 sobre c. Eso habíamos dicho, ¿no es cierto? En la ecuación exacta. Pero al volverlo parábola, haciendo desaparecer el coseno hiperbólico, y va a ser igual a c paréntesis cuadrado x menos x0 al cuadrado sobre 2 veces c al cuadrado menos x sub 0 al cuadrado sobre 2 veces c al cuadrado. Acá ya todo es parábola, ya no hay coseno hiperbólico. Entonces acá lo que hacemos primero es desaparecer este paréntesis al cuadrado, x menos x0 al cuadrado, eso vamos a desaparecer. Y para ello lo que hacemos ya sabemos, sería el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Sería x cuadrado menos 2x0 más x0 al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos desaparecer? Sumamos y luego tenemos que y es igual a x al cuadrado sobre 2 veces c menos x0 sobre c. En igual que el caso anterior, si queremos ver cuánto es la ecuación en el punto B, en el punto de sujeción B, en el punto B que está hacia arriba, entonces la x y y de ese punto, ¿qué va a ser? La x va a ser igual a A, el vano, ¿no es cierto? Y la y va a ser igual a B. Entonces eso reemplazamos y B sería igual a cuadrado sobre 2 veces C menos a x0 sobre C. Sobre C. Y de ese valor, el valor de B, despejamos x0. x0 que va a ser igual a partido por 2 menos bc sobre a. Y ese x0 reemplazamos arriba. Reemplazamos arriba.
reemplazamos arriba y con eso nuestra ecuación y va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 veces c menos x paréntesis a sobre 2 veces c menos b sobre a. Esta es la ecuación de la parábola, que tiene su origen que empieza en el punto A, hemos dicho, ¿no es cierto? En el punto A, en el punto de sujeción A, desde ahí es la ecuación de la parábola. Ahora sí, si queremos calcular, ya tenemos la ecuación de la parábola, de ecuación de la parábola, cuando nuestras coordenadas empiezan en el punto de sujeción A. Entonces, en base a esto, vamos a calcular el f sub s. El f sub s. El f sub s. El f sub s es cuando x igual a partido por 2 en medio vano. Entonces calculamos, va a ser el y en el punto P. En el gráfico podemos ver y en el punto P, que es en la parte de abajo del dibujito. Y entonces, y de ahí empieza la flecha S. La flecha S. Entonces la flecha S, si se fijan, es B partido por 2, ¿no es cierto? El valor de B de la vertical partido por 2, más el valor de Y en el punto P. Más Y en el punto P. Es la flecha sub S. Pero aquí tenemos que tener cuidado que Y en el punto P, Y sub P, está por debajo de la coordenada, por eso que es negativo. Por eso que Y es negativo, Y sub P es negativo, cuantitativamente. Entonces, en la siguiente página, ese valor, el Y sub P es negativo, entonces, eso ya lo reemplazamos en forma negativa. Entonces, f sub n va a ser b partido por 2 menos raíz cuadrada a al cuadrado sobre 8 veces c menos a al cuadrado raíz, paréntesis, perdón, de nuevo. F sub s es igual a b partido por 2 menos paréntesis cuadrado. A al cuadrado sobre 8 veces c menos a partido por 2 paréntesis a sobre c menos b sobre a. Y finalmente el f sub s va a ser a al cuadrado sobre 8 veces c. C ya sabemos que es T0 sobre P, y como está en el denominador, f sub s va a ser a al cuadrado por P sobre 8 veces T0. Esto que nos recuerda es exactamente igual que la flecha en vanos nivelados. ¿No es cierto? Es exactamente igual que la flecha en vanos nivelados. F sub s es igual a cuadrado por P sobre 8 veces T0. Ahora, nos faltaría, ahora el f sub s hemos calculado. Si queremos calcular el f sub s', vamos al gráfico, el f sub s es la hipotenusa. Es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Es un triángulo rectángulo, de tal forma que con eso podemos calcular simplemente que es un cateto, conociendo el otro cateto y el ángulo, entonces ya calculamos cuánto puede ser f sub s'. Eso ustedes lo van a hacer en su casita. El f sub s'. Es simplemente hay que calcular un triángulo rectángulo. Ahora nos falta calcular el f sub 0,
el F sub 0, la horizontal que hacemos en la parte más baja de la catenaria hasta el punto de sujeción de la cosa. Entonces, ese es F sub 0, hemos dicho, ¿no es cierto? Ahora, pero si es que nos fijamos en la ecuación, en el dibujo, el F sub 0 es igual a la flecha del vano equivalente, en el dibujito pueden ver, a la flecha del vano equivalente, pero menos H, menos la altura de sujeción de los dos puntos de la catenaria. F sub 0 sería F sub E de la flecha del vano equivalente menos H. Entre la flecha del vano equivalente conocemos, ¿no es cierto? Es el vano A al cuadrado del vano equivalente, pero AE elevado al cuadrado por P sobre 8 veces T0 menos H. Ahora, en esta ecuación, el F sub 0 ya sabemos, es lo que sí el vano equivalente, no tanto, hemos calculado anteriormente cuánto es el vano equivalente, pero no, como dato no tenemos. Entonces, el vano equivalente es igual a A más 2 veces HT0 sobre AP. Entonces, eso reemplazamos, es A al cuadrado, ¿no es cierto? A al cuadrado. Entonces, sería A más 2HT0 sobre AP. Eso hay que evaluar al cuadrado. El cuadrado del primero más el doble primero por segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, eso reemplazamos. Hacemos las sumas de esta aritmética. Y al último, F sub 0 va a ser igual a F sub S, F sub S, más H cuadrado sobre 16 veces F sub S, unos H medios. Ya despejamos F sub S. F sub S va a ser paréntesis 1 más H cuadrado sobre 16F sub S al cuadrado menos H sobre 2 veces F sub S. Finalmente, F sub 0, calcular, va a ser igual a F sub S, paréntesis 1 más H sobre 4 veces F sub S al cuadrado. Esa sería la ecuación de la flecha F sub S. Está claro, ¿no? No, ahí nomás. Ya. La caja igual creo que hay compra. Oh. Ahora vamos a pasar varias hojas hasta el inciso 3.51, que es efecto del viento sobre el conductor. Efecto del viento sobre el conductor. Por favor, si puede pasar ahí. Efecto del viento sobre el conductor.
Inge, ¿puedes repetirme qué número de subtítulo es? 3.5.1. Ya. Son 3-4 páginas. Ya está. Efecto del viento sobre los conductores. Ya está, Inge. Entonces, simplemente, con eso ya hemos hablado de las longitudes y de las flechas. Ahora vamos a ver una situación que es en la práctica real. Tenemos nuestra catenaria, ¿no es cierto? Sujeto en 2 puntos. Entonces, resulta que permanentemente va a variar la temperatura. ¿No es cierto? Durante el día la temperatura va a variar. Y también va a variar el viento. La velocidad del viento permanentemente también va a variar. Va a haber, etcétera, va a variar. Entonces, y en su caso también lo que va a variar, aunque no tanto, es el espesor del manguito de hielo. Son los 3 efectos que van a influenciar en nuestra flecha, en nuestra catenaria. Entonces, por ejemplo, cuando haya la temperatura se incremente, entonces el conductor se va a alargar, se va a elongar. Si se elonga, la flecha va a ser mayor. Y si la flecha va a ser mayor, el T sub 0, que siempre hemos dicho que es constante, en este caso también va a variar. Entonces, para que podamos calcular la situación de nuestra flecha cuando varían estos factores, aplicamos una ecuación que se llama la ecuación de cambio de estado. Cambio de estado. Entonces, eso vamos a tratar de ver. Primero vamos a ver cómo varía el conductor con el viento. Entonces, es una ecuación empírica. Es una ecuación empírica. Cuando el viento le da perpendicularmente a nuestro conductor, entonces lo va a sacar una presión, no fuerza, sino presión. Es igual la presión de viento, la presión debido al viento, es igual a 0,0045 por el viento al cuadrado. Y el viento es kilómetros sobre kilómetros por hora. Y multiplicado por un coeficiente de efectividad del viento. Entonces, pero sería eso, 0.0045 velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado. Entonces, ahora vamos a ver cómo va a variar la temperatura. Va a variar la temperatura en el conductor. Vamos a ir al punto 352, por favor. Gabriela, 352, 2 páginas, el inciso 3.5.2. Efecto de la variación de la temperatura. Ya está, Inge. Ya, gracias. Entonces, el conductor gana temperatura por 2 aspectos. Uno, por el calentamiento solar. El sol está calentando. El sol está dando al conductor y lo hace calentar y entonces gana temperatura. Y aparte de eso, nuestra corriente pasa por el conductor. Y como quiera que el conductor también se calienta por la corriente que pasa, entonces ese efecto se llama efecto Joule. Había un señor que se llamaba Joule que se dio cuenta de eso, y entonces dijo que se calienta, eso es igual a I cuadrado, la corriente al cuadrado, por R, la resistencia del conductor. Entonces, el conductor se calienta por irradiación solar y por el efecto Joule. Ahí se calienta. Pero también se enfría el conductor, pierde temperatura por otros 2 factores. Uno, si el conductor está más caliente que el medio ambiente, digamos, está en 25, 30 grados, y el conductor está a 35, 40, inclusive nosotros trabajamos con una temperatura de 70 grados en el conductor. Cuando la corriente está pasando lo máximo, 70 grados, entonces como el conductor está más caliente, entonces le va a transmitir la temperatura al medio ambiente que está más frío.
Entonces, eso se llama radiación, pérdidas por radiación. Y el otro es por el efecto del viento. El viento lo va a soplar al conductor y al soplarlo lo va a hacer enfriar. Entonces gana con 2, pierde con 2 y en algún momento va a ser estable la temperatura. Va a ser la temperatura estable y esa temperatura va a ser igual a T sub 1. T sub 1. T sub 1. Pasamos a la siguiente página, que es la ecuación de cambio de estado. Ecuación de cambio de estado. Ecuación de cambio de estado cuando varía solamente la temperatura. Cuando varía solamente la temperatura. ¿Hasta aquí la tenemos, clases? 9:45. Y entonces vamos a quedar ahí hasta la siguiente clase. Lo que sí van a hacer es el cálculo de la F sub T prima nomás. Así nomás van a hacer una media página. ¿Ya? Ya, De momento vamos a quedar ahí. Ecuación de cambio de estado cuando solamente la temperatura varía. Entonces, en ese punto nos vamos a quedar. Si tienen algunas preguntas, entonces ahora podemos resolver. Bueno, si no hay preguntas, vamos a quedar ahí. Hay 38 participantes. 37 ahora. Bueno, entonces si ya no hay preguntas, podemos retirarnos y entonces nos veríamos el siguiente sábado. Sí. No tenemos esta parte ya, ahora a las 11:15, la materia de TAT. Los que tienen. Ok, hasta eso.